Ok. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Portal Flow de los días lunes, donde hablamos un poco, donde meditamos, donde hacemos ejercicio de gimnasia cerebral y donde también hacemos técnica de respiración y movimiento corporal, como si fuera poco, ¿ok? Voy a correr un par de cositas. Acabo de llegar a la calle. Hoy hice compras de señor friolento. Así, en tanto me ven a mí en las redes metiéndome agua helada y cuestiones así. Bueno, hoy me hizo mucho frío, les comento. Y acabo de comprar camiseta térmica, medias largas, tenía todos soquetes, un gorrito de lana, bueno, varias medias largas compré, así que bueno, estuve haciendo esas compras. Y acabo de llegar a casa, está bien frío, acá hace mucho. Es más, hoy leí un título que decía que hoy creo que Argentina fue considerado el país más frío del mundo. Y sobre eso quería conversar un poco, quería conversar sobre la incomodidad, en este caso, del clima, ¿ok? No vamos a negar que es un clima que está haciendo frío. Al mismo tiempo me estaba acordando de... Yo empiezo como a desprogramarme del frío hace como desde 2018 más o menos. Por el tema del, como yo siempre digo, el diagnóstico de fibromialgia. Y una de las herramientas que yo había investigado que podía servir mucho en ese momento para mis dolores físicos era las duchas de agua fría, más la técnica de respiración que proponía el método Wim Hof. Entonces ahí yo empiezo a probar las duchas frías como un método analgésico, porque el agua fría te provoca una analgesia en el cuerpo que hace que dejes de sentir dolor por un tiempo determinado. Y yo era muy friolento, yo siempre digo, de todos los grupos, del grupo de mi hermano, de mi familia, yo siempre era el más abrigado. En el colegio era el más abrigado, en la universidad era el más abrigado. Yo era el más abrigado de la sala siempre. Entonces, y vivía contracturado, yo me acuerdo, yo tengo hernia cervical, y en invierno me dolían un montón porque yo vivía así todo el tiempo, escondiendo el cuello, parecía una tortuguita escondiéndose en su caparazón. Entonces no es que yo me propuse en sí dejar de sufrir el frío o tomarlo el frío desde otro lugar, sino que yo lo tomé como un método que me hacía aliviar los dolores físicos, que era exponerme al frío, digamos. Y después empecé a ver que los beneficios eran muchísimos. Entonces, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Esta flor con su bebé, también abrigaditos. Entonces, me parecía importante hablar de qué aprendí yo en esta transición con el frío. Porque ahora, viste, salí y todo el mundo, qué frío, ¿no? Qué frío, qué frío. Y sí, obvio, está haciendo frío. El tema es, ¿qué hago con eso? ¿Ok? ¿Qué hacemos con eso? Porque está una opción que es renegar con el frío y decir, ¿quién puede ser que ame el frío? El que es team frío, el que es team invierno no entiende nada y que se vaya a la mierda y que no sé qué más. Y está bien, puede ser incómodo, te puede gustar más el calor, te puede gustar más el frío, pero es algo que está. O sea, tanto yo como ustedes, por una cuestión u otra, elige vivir en Tucumán. Entonces, en Tucumán sabemos que hay muchos meses de mucho calor, más también está empezando a hacer frío en el invierno como hacía cuando éramos chicos. Que el último invierno creo que también había estado bastante larguito y se hizo sentir. Antes tuvimos varios años de inviernos súper cortitos. Pero es eso, ¿no? Estoy en un... Y eso me hace como también extrapolar esta cuestión a... Estoy en un trabajo que no me gusta, ¿me puedo cambiar? Me puedo cambiar. Estoy en una provincia donde hace frío, ¿me puedo cambiar? Me puedo cambiar. Obviamente eso conlleva cierto precio, ¿no? El de cambiarme de provincia, el de cambiarme de trabajo, el de salirme de tal vez de relaciones o grupos de amigos que no son contributivas. Entonces, lo que ofrece el contexto es lo que ofrece el contexto. Que a alguna gente le puede gustar, hay gente que está chocha con el frío y hay gente que la puede sufrir mentalmente, hay gente que la puede sufrir porque está viviendo en la calle, por ejemplo. Pero el tema es, la pregunta es una vez más, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso?
Entonces, lo que yo empecé a reflexionar en el último tiempo es, yo, por ahora, elijo seguir viviendo en Tucumán, entonces, ¿qué hago con el calor y qué hago con el frío? Y después está, bueno, ok, me quedo, pero ¿qué hago? Y hay gente que dice, bueno, voy a adaptar el ambiente en el cual yo me encuentre a mí, a mi comodidad, que puede ser, por ejemplo, en invierno, vivir con aire acondicionado y en verano, y en invierno vivir con calefacción. Ahora, esto está lindo, es confortable, pero cuando me toca exponerme a la temperatura natural, se siente más el contraste. Por ejemplo, yo puedo estar con caloventor, puedo estar con la estufa, con el aire, todo bien, después salgo y el frío es más fuerte que antes. ¿Está mal usar el caloventor? ¿Está mal? No, para nada que está mal. Está mal porque es confort que nos da la vida actual y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Ahora, y si a eso le agrego de fortalecer mi mente y fortalecer mi organismo al clima que esté ocurriendo, sea cual fuere, y a eso es lo que apunto yo, es a fortalecer nuestra mente y nuestro cuerpo para que estén preparados porque una cosa es decir, bueno, prendo 2 o 3 horas la calefacción mientras me baño, cuando me levanto, qué sé yo, esto. Y el resto del día, bueno, trato de acostumbrar a mi cuerpo al frío, ahora como con las duchas frías y el agua con hielo, ni siquiera hace falta, en días y clima así, ni siquiera hace falta, porque ya con el aire, con la temperatura ambiente es suficiente. Ya hacer que el cuerpo se someta controladamente a esas temperaturas, ya lo estás exponiendo y ya lo estás haciendo que se vaya programando de otra manera, ¿entendés? Entonces, ni siquiera hace falta en el clima como está ahora. Qué bueno eso de acostumbrar al cuerpo al clima. Y sí, porque el cuerpo tiene la capacidad. Uno ve el perrito que está criado adentro, el caniche toy, que hay gente que le compra Caloventar para el caniche toy, que no digo que esté mal, cada uno elige lo que quiere, porque sí, hay gente que hace eso. Y después están los perros que viven en la calle, que yo no digo que la están pasando bien, pero soportan. La capacidad la tenemos. El tema es que nos volvimos demasiado cómodos. Entonces la idea es como no polarizar, ¿no? No decir, bueno, voy a hacer un kamikaze que no me importa, no hay chance de que prenda un calefactor, no hay chance, y eso sería un extremo de como que no hay chance de que prenda, voy a andar desabrigado todo el tiempo. Y el otro extremo es no permitirme darme ni un segundo el clima normal, ¿no? El clima, el ambiente, que mi cuerpo se climatice al ambiente. Entonces, ¿cómo podemos buscar un equilibrio? Por lo menos el que yo estoy encontrando es, ok, si me compré un calefactor, tengo mi aire acondicionado frío caliente, entonces en el momento de la mañana que me cuesta un poquito arrancar, ok, lo prendo. Cuando salgo de bañarme, ok, lo prendo. Y el resto del día, no. Permito que me dé el frío y también lo que digo, ok, el cuerpo cuando nos movemos genera calor. Entonces, ¿qué hago? Hago trotecito en el lugar, hago un bailecito o voy a caminar enérgicamente 20 minutos, doy un pequeño trotecito y ya me subió la temperatura. Y eso me dura 1 hora y media de sentirme no con tanto frío más o menos. Entonces, hay muchas cosas que sí hay como dice Flores, hacer esto. Además, hace rato voy a la casa de mi mamá y me dice, sentate, le digo, no, mientras hablaba con ella estaba trotando en el lugar, hacía saltito, saltito y hablaba y hablaba, y de momento ya sentí el calorcito y me senté. Entonces, tenemos un cuerpo, tenemos con qué ir a adaptarnos y no pasarla tan mal. Y después en la calle iba y veía a todo el mundo así como muy emponchado, todo así, uno. Y yo sí, obviamente, llevaba mi gorrito, además ahí lo voy a mostrar para que vean que no miento. Me acabo de comprar esto, esta media para dormir porque necesito tener los pies calientes cuando duermo. eh, una calza térmica para el gimnasio, otra arriba, un gorrito, ¿ok? Porque sí, o sí. Porque tampoco me gusta estar emponchado, es como que mucha ropa, ¿no? Entonces prefiero tener capaz que menos ropa y que sea para el frío. Entonces ahí voy probando.
Y la otra cuestión importante, que también lo voy a hablar en un vivo que me invitaron este jueves, es la grasa parda, que en 2015 se hicieron un estudio que todos los mamíferos nacen con una grasa parda, que es un estilo de grasa que genera calor, que es encargada de termogénesis, ¿ok? Y que todos los niños y todos los mamíferos nacemos con eso, por eso los niños no sienten frío. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que los padres sienten frío y van sobreabrigando al hijo porque piensan que el frío enferma, esa grasa parda, al no cumplir su función, se va deteriorando, es decir, se va perdiendo, porque el cuerpo todo lo que no se utiliza es como que no le envía más recursos. Y al ver que la persona está protegida del frío por el abrigo que le ponen, deja de fabricar esta grasa parda. Pero descubrieron que los adultos podemos adquirir una grasa beige que es similar a la grasa parda en en las funciones, y que esta grasa beige se empieza a transformar cuando el ser humano se empieza a exponer a temperaturas menores o iguales a 16 grados por un tiempo de 20 minutos diarios. ¿Ok? Por ejemplo, hoy hizo entre 1 y 9 grados. Entonces, si yo hoy me exponía por lo menos 20 minutos al frío, es decir, dejo que por sobre todo en esta zona me dé frío, que acá se acumula la mayor parte de grasa parda, ya le estoy dando la chance a mi organismo de que empiece a fabricar grasa beige. ¿Ok? Y esa grasa beige, mientras más grasa beige yo tenga, menos frío voy a tener porque voy a tener más capacidad de generar calor con mi propio cuerpo. ¿Ok? Entonces aprovechemos esta ola de frío para por lo menos 20, 25 minutos permitirme. No hace falta. Por eso en verano nos metemos al agua fría y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de exponernos a temperaturas tan bajas, porque el clima es mucho más cálido. Entonces aprovechemos estas semanas en ir exponiéndonos de a poquito. Si no quiero empezar con 20 minutos, empiezo con 5, después 10, después 15, después 20, dejando que nos dé un poquito el frío. Y también hacer el ejercicio este mindfulness de observar mi cuerpo cuando lo expongo unos minutos de manera controlada al frío. Si de repente está todo tensionado, si de repente tengo el ceño fruncido, si de repente está todo así con cara de pocos amigos, y de repente, ¿qué pasa si a pesar del frío empiezo a soltar un poco más los músculos de la cara, empiezo a relajar un poco los músculos del trapecio, de los hombros? ¿Y qué pasa si de repente tengo el cuerpo relajado por más que sienta frío? Porque a mí la gente a veces yo ando desabrido y me dice, ay, no sentí frío. Y le digo, sí. Y dicen, ah, no, yo pensaba que no sentía frío por todo lo que vos haces. No es que no se siente frío. Se lo siente, pero no se lo sufre. Y no te enfermas. O sea, yo me metí el último sábado, que no hacía tanto frío como hoy, pero capaz que hacía 12 grados, 13 no sé. Me metí en el agua del río acá del cerro y el sábado anterior también. Y es como que, ¿te enfermaste? No, no me enfermé. Y en otro momento de mi vida seguro que me enfermaba, pero era por el conflicto psíquico que yo me iba a hacer de percibir al frío como alguien que me está atacando, como un agente que me está atacando y que me va a hacer mal y que me va a enfermar. Puede pasar que si yo de un día para el otro me expongo al frío y me quiero hacer todo el Wim Hof, me enferme, sí, porque no estoy adaptado. Y hay una parte de mi psiquismo que todavía no está adaptado para eso. Entonces, para mí, siempre la respuesta va a ser la gradualidad. La gradualidad a la hora de adquirir un hábito nuevo. Así que bueno, esta es la reflexión y la charla que les quería dar hoy acerca del frío, porque se vienen semanas frías acá y puede que haya gente que lo disfrute el frío. Bueno, bienvenido. Más esta charlita es más dedicada al que la sufre, porque yo la sufrí mucho y ya no lo sufro. Ya no lo sufro. Hago lo que tengo que hacer y tampoco es como el síntoma. Es como hay gente que piensa que porque estudio medicina germánica no tomo nunca más una pastilla y no es así. Porque la pastilla sirve para lo que sirve y bien y tomada en el momento que se tiene que tomar con un propósito que se debe, te hace bien, como una cirugía, como... Ahora si ya queremos depender de eso ya es otra cosa. Así que la idea de esta pequeña charla era también un poco tomar un poco de conciencia sobre el tema del frío, ¿no? Y lo mismo voy a hablar para el calor, porque también la grasa beige esta que vamos creando, así como nos permite tolerar más el frío, también nos permite tolerar más el calor también.
Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con la gimnasia cerebral del día de hoy y la postura de las manos que vamos a poner en práctica es la siguiente, ¿ok? Con un dedo vamos a hacer, esta ya la hicimos una vez, vamos a hacer el amor y paz y con la otra mano, no con un dedo, con una mano, y con el otro vamos a hacer el heavy metal, ¿ok? Son las dos posturas. Entonces vamos a ir cambiando. Donde está el heavy metal hacemos el amor y paz y viceversa, ¿ok? Entonces nos vamos a dedicar 2 minutos a hacer esto, cada uno a su propio ritmo, con su propia velocidad. Y lo que sí me interesa mucho es que vayan tomando conciencia de cómo está su respiración al hacer esto. Cada uno continúa su propio ritmo. Si les duele los dedos o las manos, pueden parar y hacerse un poco de masaje. Y los que no pueden seguir. Me confía y empieza a hacer cualquier cosa. 10 segundos más. Y pueden descansar. Bueno, quiero saber ahí cómo se sintieron. Si quieren poner en el chat o en el micrófono, lo pueden hacer. Yo al final empecé a pensar cuál era la técnica de respiración que les iba a dar y me desconcentré y empecé a hacer cualquier cosa. Me salí del foco. Me encanta a mí porque, hola Fer, La flor. porque te hace trabajar realmente. Primero me confundo, pero después, claro, me veo los dedos y trato de hacerlo viendo la pantalla, ay, así es más difícil, digamos. Está bueno. Sí, 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 está bueno. Y esto está bueno que lo hagan un par de minutitos al día. Digamos que Cuando trabajo las articulaciones, porque por ahí de esta mano me duelen, cuando hago me duele más los dedos de estirarlo que esta más. mano. Sí, lo que pueden Entonces hacer trato, es cuando tengan mucho dolor en una mano, hacerse ciertos masajes, porque siempre hay un ah, tendón o algo que duele, entonces hacer un poco de masaje y eso se va aflojando con el tiempo. como que cuesta estirar algunos dedos. Sí, Sí, viejo, unos, sí, aparte no tenemos la misma flexibilidad, ni velocidad, ni eh, movimiento con las dos manos. Siempre hay una que está un poco mejor que la otra. ah, ¿Alguien más quiere compartir ahí en el chat o mediante audio cómo se sintió? Ahí la veo a mi mamá, pero no está muteado, hay que sacar el micrófono. Hola, Hola, ¿qué ¿pudiste haciendo lo hacerlo? ¿Pudiste hacerlo? Sí, Buenísimo, genial, genial. Es que vos ya tenés mucha práctica, ya te vengo enseñando hace mucho tiempo. A ver, ahí va. Está muy bien, está muy bien. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a continuar con una técnica de respiración, ¿ok? La técnica de respiración que vamos a hacer va a tener dos fases, es decir, va a ser todo por nariz. Vamos a inhalar por nariz y vamos a exhalar por nariz. La inhalación por nariz va a ser en 2 tiempos, es decir, y exhalo también en 2 tiempos, ¿ok? Y en un momento vamos a descansar de esa. Ahí si tienen moquito, tienen tiempo para sonarse. Y después vamos a hacer en 3 tiempos. En decir, en 3 tiempos es, y exhalo en tres también. Inhalo en tres, exhalo en tres.
Pero primero vamos a hacer en dos, ¿ok? Vamos a hacer un par de minutos con cada uno. Así que vamos a empezar siempre con la espalda recta, los hombros relajados. Si quieren pueden cerrar los ojos o van a mirar un punto fijo en el suelo o en la mesa. Y vamos a comenzar en 3, 2, 1. Inhalo en 2, exhalo en 2. 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 Y cada uno sigue a su propio ritmo. Inhalando en 2 y exhalando en 2. Y descansamos. Y ahora vamos a pasar a hacer la inhalación en 3 tiempos y la exhalación también en 3 tiempos. Y vamos a comenzar en 3, 2, 1. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y continúo a mi propio ritmo, inhalando en 3 y exhalando en 3. Un poco más, seguimos inhalando en 3 y exhalando en 3. Y descansamos. Y ahora vamos a empezar a hacer unos movimientos articulares. Vamos a, a poner la cabeza en posición natural. Inhalando y vamos a subir el cuello. Y exhalando los vamos bajando como haciendo un sí. Inhalando subo.
Y exhalando bajo. Inhalando subo. Exhalando bajo. Y continúo. Cabeza en posición normal. Ahora inhalo girando hacia la derecha. Exhalo hacia la izquierda. Y continúo a mi propio ritmo. Inhalando hacia un lado y exhalando hacia el otro. Cabeza en posición normal. Y ahora bajo la cabeza y empiezo a girar lentamente hacia la derecha y hacia atrás, haciendo como un círculo con mi cuello bien suavecito. Si es que tengo problemas cervicales, lo hago muy despacito. Inhalando y exhalando lentamente. Ahora giro en el otro sentido. Descanso, cabeza en posición normal. Y ahora empiezo a hacer girar los hombros hacia atrás. Y de a poquito vamos descontracturando toda esta zona que suele estresarse y contraerse mucho con el frío. Ahora movimiento de hombros hacia adelante. Ahora voy a subir un hombro, luego el otro, un hombro, luego el otro, un hombro, luego el otro. Estiro el brazo derecho, lo pongo horizontal al suelo y empiezo a hacer girar la articulación del codo. Para el otro lado. Ahora estiro el otro brazo, empiezo a hacer girar la articulación del codo. Para un lado, para el otro lado. Ahora llevo los brazos hacia adelante y empiezo a hacer girar la articulación de las muñecas. Para un lado, para el otro lado. Ahora coloco las manos en los hombros y empiezo a hacer girar hacia atrás, hacia adelante. Coloco las palmas de las manos a la altura del pecho, en posición de rezo. Me quedo unos segundos ahí inhalando y exhalando. Ahora voy a frotar mis manos para que tomen calor. Y voy a llevar las palmas hacia mis ojos, haciendo una imposición de manos en los ojos. Voy a percibir el calorcito.
Otra vez, froto las manos. Esta vez las voy a llevar a los oídos. Froto las manos. Lo voy a llevar esta vez a la garganta. Froto las manos. Y ahora voy a empezar a hacerme un masaje en la zona del cuello, en la parte de atrás. Voy a tratar de presionar de manera que pueda generarme un dolorcito pero agradable, ¿ok? Y vamos a empezar a masajear todo el cuero cabelludo, que ahí también se juntan muchas tensiones con el frío. Ahora vamos a seguir masajeando la zona de la frente, la zona de la sien. Ahora sí, masajecito alrededor del ojo, siempre inhalando y exhalando a conciencia. Ahora la zona del pómulo, los pómulos. Ahora la articulación temporomandibular, que es el huequito este que está acá. Voy a masajear esa zona. La zona del mentón. Puedo bostezar también para seguir liberando tensiones. Oh. Y ahora voy a hacerme unos masajes en el pecho. También que a veces esta zona se contrae mucho con el frío. A veces duele. A mí me pasaba cuando era más chico que vivía en los cardiólogos en invierno porque sentía que me daba un infarto y era que se me inflamaban las costillas. Tenía una costocondritis y me agarraba de miedo. Me cagaba de miedo. Y era todo por estar así todo contracturado. Una Ahora vez me son, pasó eso, no hace mucho, que me agarró ah, una costilla a la noche. es Y digo, ¿qué feísimo. hago? ¿Le despierto a mi novio? No, le digo. Y me quedó cargado y me dolía una banda. Y después al otro día me he puesto a hacer meditación y todo, y se me ha ido, yo no me voy a morir. No, no, Qué feísimo. feo. Porque te asustas. Ahora la zona de las costillas también. Ya que estábamos, vamos a masajear también un poco la zona abdominal. Un automimo que estamos haciendo, ¿ok? Y bueno, con esta relajación que asumo que están teniendo, van a ponerse en postura de meditación. Ojos cerrados, espalda derecha, hombros relajados. Y como primera medida vamos a empezar a tomar conciencia de los sonidos del ambiente. Vamos a llevar toda nuestra atención a los sonidos del ambiente. Cualquier sonido que llame mi atención, lo voy a aprovechar para tomar contacto con el aquí y el ahora. Voy a aprovechar cada sonido que llame mi atención para contactar con el momento presente.
Continúo llevando mi atención a los sonidos del ambiente. Ahora vamos a cambiar el foco de atención. Esta vez lo voy a llevar al lugar del cuerpo que más tensionado tengo en este momento. Sin procurar cambiar nada, voy a hacer como un escaneo corporal y voy a llevar todo el foco de mi atención al lugar que más contracturado tengo. Si tengo más de un lugar, voy a elegir uno solo. Y voy a observar esa zona, voy a contemplar, voy a ser testigo de esa zona. Continúo llevando toda mi atención a la zona más tensa y contracturada del cuerpo. La percibo, la observo, tomo conciencia de la misma. Ahora voy a cambiar el foco de mi atención llevándola a la zona más relajada de mi cuerpo. Voy a escanear, voy a buscar dentro de mi cuerpo cuál es la zona más relajada y me voy a quedar contemplándola, observándola. Continúo contemplando la zona más relajada de mi cuerpo. Ahora voy a llevar mi atención a la zona más fría de mi cuerpo. Voy a buscar y contemplar cuál es la zona en la que más frío estoy sintiendo en mi cuerpo. Me voy a quedar contemplando esa zona.
Ahora voy a llevar mi atención a la zona que más caliente siento en mi cuerpo. Percibo cuál es la zona más caliente de mi cuerpo. Cambiamos el foco de atención, esta vez llevándola a la zona de nuestra nariz. Voy a percibir cómo el aire entra y sale por mi nariz, una y otra vez. Continúo llevando mi atención al aire entrando y saliendo por mi nariz, una y otra vez. Continuamos llevando la atención al aire como entra por la zona de la nariz, una y otra vez. Todo el foco de la atención en la zona de las fosas nasales. Ahora vamos a agudizar un poco más el foco de atención y vamos a percibir el leve cambio de temperatura que hay cuando inhalo el aire por mi nariz y cuando lo exhalo. Voy a percibir de qué manera percibo la temperatura del aire al entrar por mis fosas nasales y de qué manera la percibo a esa temperatura cuando sale de mi nariz. Me voy a dedicar a percibir esa diferencia.
Voy a tomar una inhalación profunda por nariz, inhalo y exhalo lentamente todo el aire. Inhalo profundo, exhalo todo el aire. Inhalo profundo, exhalo todo el aire. De a poquito voy a empezar a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos. Voy a realizar suaves movimientos con el cuello para un lado, para el otro lado. Voy a ir desperezándome, estirándome y cuando me sienta listo o lista, lentamente de mi propio ritmo voy a ir abriendo los ojos. Y con esta meditación damos por finalizado el encuentro de Portal Flow del día de la fecha. Espero que lo hayan disfrutado. También a la gente que vio esto, a los que estaban en vivo, obviamente, y a los que van a ver esto grabado también. Gracias por estar acá. Lo voy a subir a YouTube, así que me sirve mucho que pongan like, que se suscriban si es que aún no están suscriptos y que dejen algún comentario. Así que sin más, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la tarde, a menos que avise otra cosa en el grupo. Muchas gracias por estar ahí y que tengan una muy hermosa semana. Chau, chau.